Efesios 4, versículo 11. Estamos viendo lo que es el estudio acerca del ministerio pastoral. Sabemos que hoy el ministerio o oficio del pastor se está teniendo en poco. Ahora nadie quiere ser pastor. Todo el mundo ora por ser profeta. Todo el mundo ora por ser apóstol, pero nadie quiere ser evangelista. Nadie quiere ser maestro. Nadie quiere ser pastor. El asunto es que mucha gente cree que el oficio pastoral solamente es predicar, solamente es tener una congregación, y aparte piensan que ser profeta solo es profetizar. Ser profeta es más allá que profetizar, y ser pastor es más que solamente guiar una iglesia o una congregación. Les he dicho que uno de los ministerios más difíciles es el ministerio del pastor. Ser pastor es más difícil que ser profeta. Ser pastor es más difícil que ser maestro. Y ser pastor es más difícil que ser evangelista. Entonces, la bendición es que si alguien fue llamado a ser pastor, va a tener la unción, va a tener la capacidad y va a tener el compromiso de ejercer esa función y ese llamado. Cuando la gente no tiene la capacitación espiritual, en este caso el llamado o la unción pastoral, va a renunciar, verá la iglesia como negocio o por diversas causas. Puede tomar decisiones malas o decisiones negativas. Y un pastor es un administrador, pero no es un empresario. Se lo repito, un pastor es un administrador, pero no es un empresario. El pastor administra recursos, administra personas, administra finanzas, pero con el objetivo de que el reino de Dios avance, no por fines lucrativos, no por fines codiciosos y, como dice la palabra, no por ganancia deshonesta. Entonces, en los tiempos actuales nosotros creemos que, como dice Efesios 4:11, que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero lo que les quiero enseñar en esta noche es que el oficio pastoral está vigente, al igual que el oficio del profeta y el oficio del apóstol. Quien llama es Cristo. Quien da los dones ministeriales es Jesucristo. Él se movió en las 5 unciones o en los 5 ministerios y dio dones a los hombres, dice en el contexto de Efesios capítulo 4. Pero hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo, porque hay pastores profetizando y no son profetas. Hay pastores moviéndose en una dimensión fuerte de profecía sin ser profetas. Creemos en el ministerio combinado, pastor y profeta, o profeta y pastor. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta, pastor y profeta? La diferencia está en que el profeta y el pastor es que el profeta fue ungido o llamado al oficio de profeta antes de ser llamado al oficio pastoral. En el transcurso de la fidelidad de un llamado oficio profético, Dios lo llama a levantar una iglesia, Dios lo invita a abrir una obra y tiene que ser ungido bajo la oficina o ministerio pastoral. Ahora, ¿qué es un pastor profeta? Es alguien que Dios ungió a ser pastor, levantó una iglesia, lidera una iglesia, pero Dios en su gracia lo quiso llamar a ser profeta y después es confirmado por hombres y mujeres de madurez espiritual en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo
afirma y confirma su llamado. Entonces, él empezó siendo pastor, fue ungido como profeta después de un tiempo de pastorado. Ya el profeta pastor es diferente. Fue pastor y ejerció el oficio profético, se congregaba en una iglesia, pero después Dios le da la unción para pastorear. Entonces sería un ministerio doble o un ministerio combinado. Al igual que dentro de las iglesias hay profetas y maestros, y también solo hay maestros. Hechos capítulo 13 dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, de los cuales uno de ellos podría ser profetas y maestros combinados, y también aparte unos profetas y otros maestros. Pero los 4 ministerios, aparte del oficio del profeta, es necesario que profeticen, y la unción profética está en los 5 ministerios, no solamente en el profeta. Hay pastores, apóstoles y hay pastores generales. Hay pastores que abren obras, pero no necesariamente son apóstoles. Tienen una unción apostólica, pero no son apóstoles en oficio. Otros son pastores con el oficio de apóstol. Ya empiezan a levantar obras, envían pastores, levantan redes apostólicas, hacen guerra espiritual a nivel de ciudad, y el ministerio apostólico es más pleno que el pastor apostólico. Entonces, es necesario que conozcamos nuestro llamado y nuestro propósito en Dios. Si usted es evangelista, no se ponga a abrir la iglesia. Si usted es maestro, no se ponga a abrir la iglesia. Si usted es pastor, solo espere el llamado del tiempo. Porque una cosa es el llamado del don y otra cosa es el llamado del tiempo. Dios lo llama para ungirlo, pero después Dios lo llama para enviarlo. Primero Dios lo llama, lo prepara y lo envía. Para las 3 cosas hay un tiempo. Tiempo para identidad ministerial, tiempo para preparación ministerial y tiempo para ser enviado ministerialmente. Entonces, los 5 ministerios están pendientes, y el ministerio pastoral es un ministerio que requiere sabiduría, que requiere carácter y que requiere madurez, al igual que el resto. Pero el oficio pastoral tiene una demanda más fuerte. Ahora, ¿por qué? Porque el pastor cuida maestros, el pastor cuida profetas y el pastor cuida evangelistas. Y aparte los prepara, los educa, los cuida, los corrige, al igual los disciplina, los levanta, los restaura y los lleva a su propósito y su llamado en Dios. Entonces, hoy estamos viendo las características de un pastor. Al igual que el profeta, que el evangelista y que el apóstol tienen características, los pastores también tienen características y cualidades que resaltan en su ministerio. Pero quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Dios no puede llamar a usted, pero quien elige su vida a Dios. Quien lo llama es Dios, pero quien lo prepara es un hombre de Dios. Eso téngalo por seguro. Y se lo repito: quien lo elige es Dios, quien lo llama es Dios, pero quien lo prepara es un hombre de Dios. Porque a muchos no les gusta el estudio, a muchos no les gusta la enseñanza, pero es necesario ser enseñados, formados, pulidos. Dice 1 Corintios 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Hasta ahí vemos dones ministeriales. Pero dice después: luego los que hacen milagros. Ahí se considera el oficio
evangelísticos. Después los que sanan, los que ayudan, los diáconos, los que administran, pastores, los que tienen don de lenguas. Pero escucha las preguntas que hace Pablo a los Corintios. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero dice el apóstol: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? ¿Se lo sabe? No es Cristo. El apóstol Pablo dijo: procuren los dones mejores, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Corintios 13 le habla del amor, porque de nada sirve que usted tenga ministerio, de nada sirve que usted tenga dones, de nada sirve que usted tenga unción y talento, pero si no tiene amor, usted no sirve, su función no sirve, porque lo que mueve todo es el amor. Y el apóstol Pablo después empieza a hablar de las lenguas, empieza a hablar de la profecía, empieza a hablar de la ciencia, y empieza a hablar del don de dar, porque dice que si yo diera todos mis bienes a los pobres, pero si no tiene amor, eso de nada sirve. Pero cuando el amor de Dios está, cuando usted da al pobre, Dios lo ve con agrado. Cuando usted habla en lengua, si lo hace con amor, Dios lo ve con agrado. Cuando usted profetiza y lo hace con amor a Dios y por amor a las almas, Dios lo ve con agrado. Y cuando usted interpreta misterios, cuando habla ciencia del cielo, y cuando tiene la fe, que dice que hasta los montes pueden ser trasladados, pero si lo hace por amor, eso es ofrenda y adoración delante de Dios. Porque hay gente que habla en lenguas para que lo escuchen. Hay gente que habla en lenguas para que digan que está ungido por Dios. Hay gente que profetiza para que digan que es profeta. Yo no ocupo ir a un lugar a profetizar para que digan que yo soy profeta. Yo tengo identidad en Dios. Entonces, punto número 1. La unción para los dones y ministerios. Estamos viendo las características de un pastor, pero quiero enseñarles esto como algo que introduzca la unción de los dones y ministerios. Ahora, para profetizar yo necesito la unción de profecía. Para hablar en lengua yo necesito la unción. Para la palabra de ciencia yo necesito unción. Para servir yo necesito la unción. Entonces los dones necesitan la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo. Los ministerios también necesitan la unción, pero la unción para los dones y para los ministerios es una unción particular. ¿Qué es particular? Que cada una de las cosas tiene una unción específica. Para hablar en lenguas es una unción, para profetizar es otra unción, para dar palabra de ciencia es otra unción, para hacer milagros es otra unción, pero el Espíritu es el mismo, pero la diversidad es diferente. O sea, la manifestación del don de milagros. Yo escucho a gente que ora, es que yo no quiero hablar en lenguas, yo quiero fluir en milagros, pero Dios no lo usa en milagros. ¿Saben por qué? Porque tienen que trabajar en el orgullo de ellos. Mucha gente quiere moverse en milagros, pero para ser vistos por los hombres, para tener like, para tener reacciones en las redes sociales. Y la reacción que debemos tener nosotros es la reacción del cielo. Que Dios se agrade porque un paralítico se levante. Que Dios se agrade porque un pie más corto volvió a la normalidad. Que Dios se agrade porque los ciegos vean, porque los sordos escuchen. Pero donde no hay humildad no van a haber milagros. Y si hay milagros con arrogancia, la caída se aproxima si no hay arrepentimiento. Los dones los da Dios. Los ministerios Él los otorga a los hombres. Pero debemos respetar la unción de Dios y saber cuál es el don que Dios me ha dado. Porque siempre les he dicho, para cantar hay una unción específica para cantar.
La gente debe tener identidad. Si le preguntan, ¿y usted qué es? Yo le hago a todo, pero ¿qué es? Hay gente que no sabe qué es lo que tiene. Si usted es de alabanza, pues diga que es de alabanza. Si usted es músico, pues diga que es músico, porque para ser músico necesita la gracia y la unción de Dios. Si usted es predicador, pues es predicador, porque la unción para predicar es una y la unción para enseñar es otra. No es la misma, es diferente. Entonces, la unción para los dones y ministerios, escuche, hay una unción que fue dada a cada creyente. O sea, todos los creyentes tienen un don, por lo mínimo un don. ¿Y la unción para qué es? La unción es para desarrollar ese don. La unción es para desarrollar el don que Dios me ha otorgado. De nada sirve don sin unción. De nada sirve predicar sin autoridad. De nada sirve predicar sin revelación. Y de nada sirve predicar sin unción. Eso no tiene resultados. Hay muchos motivadores seculares. Hay muchos oradores seculares que lo van a animar, pero no lo van a activar. No lo van a impregnar de la presencia de Dios. No le van a infundir una revelación fresca del Espíritu Santo. Solo palabras motivacionales que llegan al alma, que usted se alegra, que usted se emociona, pero después cuando se baja la emoción no va a haber resultados. Pero cuando una palabra viene del cielo transforma. Cuando una palabra viene del cielo cambia. Cuando una palabra viene del cielo produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y aunque vengan los días malos y aunque vengan las tormentas, si Dios puso una palabra en su espíritu, usted va a pelear por esa palabra y se va a cumplir en su vida. Amén. Entonces la unción para los dones. Hay otra unción diferente que fue dada a cada uno de los 5 ministerios. Ahora, ¿para qué es? Para cumplir el llamado. Es para cumplir el llamado. O sea, la unción de los 5 ministerios es para cumplir el llamado y el propósito de Dios en su vida. En mi vida. Hay gente que tiene dones y no los estudia. Yo aquí cada jueves y cada domingo yo espero gente con libretas, pero cuando yo miro gente sin libretas, me dicen, esta gente lo sabe todo, lo voy a poder enseñar a ellos. Hasta sin bosquejo creo que enseñaríamos, porque ya lo saben todo. Ya viene la gente sin, así con los ojos cerrados, cruzados. Pero al salir de la iglesia se van para Facebook, se van para YouTube, se van para TikTok y ahí no les pega sueño. Pero en la iglesia sí les pega sueño. Aunque está la unción fuerte. Eso tiene que ver con el hambre. Cuando usted anda lleno, puede estar en el mejor restaurante y no va a comer, no va a recibir. Por lo general yo no desayuno. Yo he andado con pastores amigos y ya se meten en un restaurante a las 7 o 8 de la mañana y miro que hay un montón de comida que se mira buena, pero como yo no como, deme una taza de café. Con leche o sin leche, a veces quiero leche, a veces no. No es una taza de café. Hay pan con un pan, eso es lo que como yo. De ahí hasta las 12, el almuerzo. Pero aquellos no, aquellos huevos, chorizos, de todo lo que hay ahí. Entonces puede estar la comida más exquisita, la comida más cara, pero si usted no tiene hambre, ahí va a quedar. Ahí va a estar. Y hay situaciones que son para momentos determinantes. Yo no le voy a tener el desayuno para llevármelo si sé que voy a almorzar con ellos después. Entonces es algo que yo no lo voy a recibir, es algo que ahí queda. Entonces hay portales espirituales específicos para ciertos momentos donde Dios se desata y quiere hacer algo, y esa gente, si está dormida, si está más pendiente de su celular, si está más pendiente de la hora, esta función la perdió, esta activación la perdió, nada, no jueves. O sea, el que no vino hoy se perdió la enseñanza de hoy, se perdió la impartición de hoy, se perdió la revelación de hoy, porque aunque la mires por las redes sociales, si tiene fe va a ser activado, pero si no tiene fe, va a haber 5 minutos y eso va a meter a buscar memes a las redes sociales. Entonces, la unción de los ministerios va para cumplir el propósito y el llamado de Dios en nuestra vida. Somos pastores porque Dios nos ha unido, somos profetas porque Dios nos ha unido, somos
porque Dios nos ha ungido. Esa debe ser sus palabras, debe ser el carácter que tenga usted. Porque yo conozco pastores que ellos se llaman encargados, y si ellos mismos se han encargado, pues para que a su hermana le dicen, la hermana tal, o el hermano tal, y pastor es porque ni ellos se le creen que son pastores. Y el cuidadito no sale con ese síndrome después. Tienen que estar seguros. ¿Y saben por qué la gente no está segura, hermanos? Porque no busca la presencia de Dios. Moisés no fue a traer a la gente a Egipto sin antes estar en la presencia de Dios. Y Dios lo llamó. Dios le dijo cuál era el llamado de él y que fuera a ser el libertador de su pueblo. Y Moisés hizo todo lo que Jehová le mandó. Entonces, la unción de los dones y ministerios es para cumplir el don y llamado. Punto 2. La unción de los 5 ministerios es mayor que la del resto de los dones. La unción de los 5 ministerios es mayor que la del resto de los dones. O sea, la unción del pastor es más fuerte que la unción de predicación, aunque el pastor predica. La unción del maestro es más fuerte que la unción para hablar en lenguas, que la unción para profetizar, que la unción para hacer milagros. O sea, el nivel de autoridad es más fuerte, más elevado, porque es un ministerio de gobierno, es un ministerio de autoridad. Un líder puede predicar mejor que el pastor general que tenga en su iglesia local, pero en autoridad es diferente. En el nivel de autoridad diferente, los 5 ministerios pueden golpear directamente principados, potestades, gobernadores, juntamente con la iglesia. Pero una persona que no ha sido ungida con un ministerio de gobierno no puede hacer guerra espiritual, estratégica, no puede hacer guerra de alto nivel. Tienen que esperar el proceso que Dios lo llama en la oficina de los 5 ministerios. Los 5 ministerios están llamados a hacer guerra espiritual de alto nivel. Y los intercesores como respaldo de un equipo apostólico y profético. Entonces, muchas veces a los pastores se les olvida la unción del gobierno que tienen, porque nosotros muchas veces hemos visto al pastorado como un administrador, pero no, es un hombre de autoridad que puede golpear el mundo espiritual y tiene una fuerte autoridad contra los demonios y tiene una fuerte autoridad contra el infierno mismo. Debemos entender nosotros que no solo los profetas y apóstoles tienen ese nivel de gobierno, también los pastores, los evangelistas y los maestros. Porque yo siempre busco el balance. Se han ido los que tienen por encima del ministerio profético y apostólico y están disminuyendo, minimizando al evangelista, al pastor y al maestro. Pero está también el otro extremo, que hay unos que resaltan el ministerio del pastor, del evangelista y del maestro, pero dicen que profetas y apóstoles no hay. Si hay, hasta en la iglesia de ellos hay, pero como no creen, no los activan. Escuchen, la unción de los ministerios es mayor. Cada uno de los dones tiene un cierto nivel de unción, pero cuando hablamos de los 5 ministerios, la unción es mayor y está en un nivel superior. Está en un nivel fuerte, en un nivel de autoridad, en un nivel de gobierno. Es como el alcalde, es como los diputados y es como el presidente de la república. Así son los niveles de gobierno también en el mundo espiritual. Y escucha esto que es importante antes de empezar con las características del pastor. Me refería a estos puntos porque, como les digo, el ministerio pastoral actualmente, no todos, pero algunos lo han tenido en poco. Por el auge del ministerio profético y apostólico, muchos se van al extremo, todo requiere un balance. Escuchen, usted puede moverse en más de un ministerio
para encontrar exactamente cuál es su llamado. Entonces usted puede moverse como pastor, como maestro, como evangelista, pero debe entender que hay un llamado específico para usted, que hay un llamado específico para su vida, que hay un llamado específico que Dios le ha dado, y por eso hay mucha confusión. Hay demasiada confusión en el cuerpo de Cristo, porque la gente no sabe qué don tiene. Por eso hay mucha gente que le dice anteriormente, que le dice: ¿y usted qué don tiene? Mire, yo le hago a todo. Tiene que encontrar cuál es su propósito y cuál es su llamado a Dios, aunque tenga diversidad de unción. Entonces, diversidad de unción, pero llamado específico. Eso no, que no, diversidad de unción, pero con llamado específico. Se lo repito porque eso está bueno. Usted puede moverse en más de un ministerio, pero necesita ir a la palabra clave, es encontrar exactamente cuál es su llamado. Ahora, ¿para qué? Para poder funcionar en la unción correcta. Repito, para poder funcionar en la unción correcta. Ya sabe para qué Dios lo llamó. ¿Sabe cuál es su llamado específico? Si no lo sabe, métase a la presencia de Dios. A veces Dios nos revela porque todavía no se entiende y usted se va a poner como loco. A veces si lo escuchan profetizar, usted lo va a llamar profeta aunque no sea. Si lo escuchan que grita duro, ya le voy a llamar que es evangelista aunque no sea evangelista, porque no, yo ejercí el oficio de evangelista por un tiempo y no soy gritón. Y tengo bocina de evangelista. Pero sí ejercí el oficio de evangelista. Y hay gente que es llamado directamente a ese oficio. El evangelista se mueve en la unción de avivamiento, en la unción de oración, en el movimiento del ayuno, de la oración. Creen que el Señor no quiere ser evangelista, pero invitan a ayunar ni ayunan. ¿Cómo quiere ser evangelista? Si la señal de un evangelista son la sanidad de los milagros, la oración y el ayuno. El ministerio de la oración. Movilizan a la gente a la oración antes de generar almas. Entonces, si queremos funcionar en la unción correcta, debemos de averiguar cuál es nuestra unción correcta. Y ahí dice, porque hay ministerios que no creen en estas cosas. Dice ahí, escuchen lo que notó, que podemos movernos en diferentes dones o ministerios, pero debemos de encontrar exactamente cuál es la unción específica en nosotros. Estaba platicando con un pastor. Yo no recuerdo qué día es. Y me dice que el pastor me dice, porque hay gente que llama función, hay gente que llama ministerio, hay gente que dice oficina, hay otra gente que dice don, porque hay don y hay ministerio. Pero el ministerio se le puede llamar don ministerial y unción ministerial es otra. Me dice, mire que me gustaría que entráramos a estudiar un seminario, me dice, pero todavía no sé, porque son gente que de Estados Unidos, me dice, y no sé si podrían programar. Yo ya le he escuchado a usted, me dice, predicar, a mí me dijo predicar, yo le he escuchado predicar, pero no me dijo función. Él me dice, el carnet suyo es de maestro, me dice. O sea, no me dijo la función suya, me dice, el carnet suyo es de maestro, me dice. Porque yo le he escuchado a usted, me dice, y a los maestros les cuesta bastante la enseñanza, ser enseñados y también enseñarles. Y entonces, una de las funciones y ministerios que yo tengo es el de maestro. Pero mi llamado específico es ser profeta, de los cuales yo no quería ser profeta y rechacé el oficio profético, no sé por qué, pero ese ministerio, al igual que el apostólico, es de los ministerios más atacados que hay, de los más bombardeados. El pastor se la gana menos.
El pastor se familiariza más con el ataque que los profetas. Y yo siempre desgloso mi ministerio así: profeta maestro, profeta pastor, profeta evangelista o profeta apóstol. O sea, yo sé mi función específica, aunque ejerzo los demás ministerios. Y sé cuál es mi función más débil. La función más débil mía es la función del evangelista. Siempre habrá una fuerte y siempre habrá algo un poco más débil. No que no podamos ejercer. Pero también conozco pastores amigos que se mueven como profetas, como evangelistas, como apóstoles, pero la función débil de ellos es la enseñanza. No se abren mucho para enseñar. Enseñan poco, pero son buenos en el área evangelística, son tremendos. Entonces aquí lo importante no es lo que usted sea, sino que usted sepa lo que Dios le dio y que lo ejerza con efectividad al cuerpo de Cristo. Quien lo llamó a Jeremías fue Dios, quien llamó a Elías fue Dios, quien llamó a Eliseo fue Dios, quien llamó a Abraham fue Dios, quien llamó a los 12 fue Dios a través de Cristo. Entonces quien lo va a llamar a usted es Dios. Pero debe saber cuál es su llamado, su unción, y si no la sabe, no se preocupe, métase en la presencia de Dios. En el camino, mientras usted sirve, Dios le va a ir confirmando y revelando lo que Él tiene para usted específicamente. Cuando yo iba a fundar esta congregación, esta iglesia, para que sea un poquito más de historia de la iglesia, pero esta iglesia, el Espíritu Santo me puso que enviara el bastón. Ese bastón no representa el oficio profético, ese bastón representa el oficio pastoral. Yo lo doy por cierto tiempo y el Espíritu Santo me habla y me dice: lo vas a dar por 5 meses. Y la altura de este bastón es 5 pies, y lo vas a hacer de 5 pies de alto. Cada pie se representa un ministerio. Pero también me dijo: los 5 meses representan un ministerio y en cada mes vas a tener un proceso diferente. El último me dijo va a ser el proceso más duro, fue cuando yo caí enfermo. Ahorita en 2022 más duro, el último va a ser más duro, y cuando me quebré la clavícula. Entonces, yo no anduve por obediencia. Anduve el bastón por obediencia, pero ese palo, donde le pongo a llamar palo, me formó carácter. La gente me hacía bullying, en ese tiempo no se llamaba bullying. La gente se burlaba, la gente me ponía todo, la gente me llamaba Moisés, y eso me formó carácter antes de entrar al oficio pastoral. Porque el oficio pastoral es un ministerio criticado, difamado, calumniado. Y yo anduve con ese bastón y ahí aprendí a recibir críticas, rechazos, burlas en mi cara directamente, y me decían que estaba loco, me decían palabras fuertes y vulgares, y que no cualquiera, decían que a palabrota va a ser un profeta, y ese bastón no es de profeta. Si usted mira a alguien con el bastón, es un pastor. Es Dios que está llamando a un hombre a ejercer un oficio pastoral. El acto sea un acto profético, pero el callado es un elemento pastoral. Y Dios empezó a formarme en esa área, y después me dijo: vas a levantar una iglesia como profeta. No me dijo que iba a ser pastor, porque el llamado y la función de pastor la tengo. Se me ha sido confirmada por hombres y mujeres de Dios. Aún antes de pastorear, no me voy así, sin confirmaciones. Y en eso consiste el logo de esta casa. Esta casa nació bajo una unción profética, y de aquí se desglosan las demás unciones, porque aquí van a salir más maestros, más pastores, más profetas, más evangelistas y más apóstoles, pero por eso tiene un águila. Nosotros nacimos bajo una iglesia profética a movernos a una iglesia apostólica, parir más iglesias hijas. Pero no queremos quedarnos con un ministerio apostólico solo de cobertura, sino de señales, de milagros, de maravillas, así como los apóstoles de la iglesia primitiva. Que no solamente le digan apóstol, porque aquí van a salir más apóstoles, que manifiesten las señales de un apóstol. Los milagros, las sanidades,
la liberación. Pablo, mientras iba, se presentó una muchacha con un espíritu de adivinación y la expulsó, la echó fuera. Entonces el poder apostólico, sanidades, milagros, maravillas, liberación, activación de dones y ministerios, enviar pastores, enviar evangelistas, enviar ministros a cumplir el llamado y propósito de Dios. Punto 3, características de un pastor. Imaginen todo lo que le enseñé para ir a las características de un pastor. La riqueza de la palabra, atesorarla en el corazón de uno. Características de un pastor, solamente son 3 que tengo aquí. El otro jueves enseño las señales de un pastor. Las señales, ¿qué señales puedo ver en alguien que es el pastor? Que agarra diezmo, ¿no? Características de un pastor. Y son 3. Si estas características no las tiene, queda en duda que sea el pastor alguien. El primero tiene el corazón de un padre. El pastor tiene el corazón de un padre. Si es pastor, tiene que tener el corazón de una madre. O sea, lo ve como hijos. Por eso te va a ver raro que uno a veces a la gente después le dice hermano, hermana, después le dice el nombre. ¿Por qué le digo el nombre? Algunos les digo el nombre. A veces les digo hermano. O uno les dice hijos. Pero por lo general se menciona más el nombre. Si es anciano, a veces no es anciano, en rara ocasión se le llama anciano, se le está curando de tal, pero por lo mismo, ya uno se familiariza y lo ve como hijos espirituales. Entonces, el corazón del Padre es alguien que brinda protección, es el que brinda provisión, el que brinda cuidado. Y una de las características principales de un padre es que acumula para dar herencia, en este caso espiritual, en este caso unción, en este caso forma valores, forma carácter y ministros. Por el que creen que no están diciendo vengan a orar, no se aflojen, porque si usted no ora, como pastor no va a orar. Si usted no ayuda, como pastor tampoco va a ayudar. Y si usted no ama a las personas, como pastor peor. Pero que bien se siente cuando la gente tiene identidad de hijo. Porque uno de pastor ya tiene identidad de padre, pero ahí yo vea que no. Ahí yo vea que está en una iglesia, si a alguien no le gusta, aparece en otra iglesia. Tienen como 40 padres espirituales entre ellos. Y aparte foto en Facebook con ellos abrazados. Bendigo a mi padre espiritual. A los 2 meses están bendiciendo a otro padre espiritual. Al siguiente mes otro padre espiritual. Y le aparecen gordos, le aparecen flacos, pelones, peludos, de todo. Y no le aparece a uno. A nadie le parece. La gente debe tener identidad donde Dios lo tiene. Yo siempre le digo a la gente, la única manera que alguien se mueva es que le estén dando falsa doctrina en esa iglesia. Número 2, es que se caiga en pecado y no haya restauración. Porque la palabra a la gente, le encanta que le diga la palabra disciplina. También se le llama disciplina porque la Biblia dice que Dios al que ama, lo disciplina. Pero la disciplina funciona cuando hay restauración. Disciplina sin restauración es disciplina sin misericordia, pero disciplina con restauración es disciplina con misericordia. Entonces, si al pecado no le llaman pecado, sálgase de ahí. Si a los malos no le llaman malos, hay que salirse de ahí. Y el siguiente, que tire la toalla el que está de pastor por cualquier razón, sea por falta de carácter, sea por amor al dinero, sea porque no sabe su propósito, su llamado en Dios. Entonces no tiene otra opción que decir usted: yo no me voy a quedar sin iglesia. Espíritu Santo, llévame a una iglesia. Y ahí tal vez no nació, pero ahí usted, parte de los hijos de esa casa, recibe paternidad espiritual y va a cumplir su propósito y su llamado en Dios, pero no puede en 40 iglesias en 2 años. Y aparte se abren otra y le dicen se va a meter a la otra. Identidad. El pastor tiene el corazón del Padre, pero es necesario
cambia de Biblia. Porque hay unos que cambian Biblia cada 20 años. Todavía no la que le regalaron los gringos en la Cámara de Comercio y no ha comprado otra, pero ya se han comprado como 4 celulares de buena marca. El pastor es marido de una sola mujer, o sea, su matrimonio debe ser íntegro, debe tener rectitud, debe de cuidar a la familia porque es el primer ministerio. Y esa palabra, esa vez la dice a mí, ¿por qué nadie me dijo una mujer a mí? Usted no puede ser pastor. ¿Por qué le digo? Porque usted no es casado, usted no tiene mujer. Dice la Biblia que el pastor debe ser marido y una sola mujer. Entonces le digo, ¿de una o de ninguna? Le digo, menos de 2. Le digo. O sea, cuando dice aquí que el pastor debe ser marido de una sola mujer, se refiere a que no se entiende, de que no debe estar en acto de adulterio, de que no debe tener otra por allá y la pastora por aquí. Debe ser una sola mujer, y si es mujer, mujer de un solo hombre, que no le va a hacer poner sus 5 maridos va tenido y me quiere traer otra pastora y tampoco es esa. Entonces, marido de una sola mujer o mujer de un solo marido, si es pastor. Carácter. Entonces, y si el pastor es soltero, puede pastorear y tiene que pedirle a una mujer que sea un apoyo al ministerio y no necesariamente va a ser pastora. Personas por las redes sociales no le exijan a la mujer del pastor que cumpla el rol de pastora si no tienen llamado a pastorear. Tal vez tienen llamado a servir, a la intercesión, a la alabanza. Y si es pastora, pues gloria a Dios, qué bendición cuando los dos son pastores. Es una gran bendición las iglesias que tienen pastor y pastora, con llamado los dos. Entonces, si es soltero, pues cuando se case debe ser marido de una sola mujer. Si es casado, permanezca bien en su acto y pacto matrimonial. Número 3. El pastor es paciente con las ovejas. Es que no tengo paciencia. ¿Cómo que quiere el pastor en todo? Una de las características del pastor irrelevante es que el pastor es paciente con las ovejas obedientes, con las ovejas rebeldes y también con la gente que tiene, como le digo, problemas de aprendizaje. Hay personas que son más fáciles para enseñar y otras que son más difíciles. Hay ovejas que muerden, hay otras que patean. Pero hay que tener paciencia. Mucha gente no entiende que un verdadero pastor va a tener paciencia con la gente. Lo va a exhortar, sí. Lo va a desafiar, sí. Por eso donde las iglesias, los que están al frente son evangelistas y son profetas y no tienen la unción ni el don del llamado pastoral, esta gente va a sufrir porque no le van a tener paciencia. Lo van a masacrar. A usted no le van a preguntar si tiene que comer o no tiene que comer, pero tiene que traer los diezmos. Aunque no le estoy diciendo que se coma lo que le pertenece a Dios. Dé a Dios lo que es de Dios y dé al César lo que es del César. Pero se le va a exigir, se le va a presionar. La presión tirana no es bíblica. Los retos y desafíos espirituales son bíblicos porque dice la Biblia que Dios nos quiere de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero qué mejor que tener a una gente que siempre porque ama a Dios. Qué bien se siente que la gente viene porque ama a Dios, que la gente evangelice porque ama a Dios y ama las almas, pero que mande allá con la cara arrugada como amargado evangelizando y no quiere evangelizar, que traiga las ofrendas y no quiere ofrendar, que venga a la iglesia y no quiere congregarse, hágalo todo porque ama a Dios, no porque se le exige. Yo le voy a enseñar a sembrar, le voy a enseñar a diezmar, le voy a enseñar a congregarse, le voy a enseñar a evangelizar, le voy a enseñar a
orar por los enfermos, pero no lo voy a presionar. Porque si se le presiona es porque usted no ama a Dios. El que ama a Dios no necesita presión. Cuando uno está enamorado de una mujer, no necesita que lo presione a venir a verme. Mire, cuando alguien ama a los hijos, no necesita que lo presione que vaya a ver a los hijos. No necesita que lo presione. Cuando alguien ama a Dios, no necesita que lo presione que se congregue. Cuando alguien ama a una mujer, no necesita. ¿Y cuándo vas a ver? ¿A qué vas ocupado? Pero cuando ya la mujer le dice, mira, yo no quiero nada con vos, ya le ponen a llorar ahí. Cuide lo que Dios le ha dado. Porque el amor se mueve donde está aquello que uno ama. Si ama a Dios, debe estar en la iglesia. Si no ama a Dios y ama al televisor, póngase a ver televisión. Pero cuando venga Cristo, él va a quedar con todo el televisor. Entonces uno de pastor es paciente. La paciencia no es algo que viene de natural, es algo que viene por la unción pastoral, espíritu de consejo. Todas esas cosas que se están en la señal de un pastor va a ser consejero por naturaleza. Eso viene en el ADN pastoral, el espíritu de consejo. Y entienda que los dones los da Dios. Tres características de un pastor. Cualquiera que se toda esa enseñanza solo para enseñar a tres puntos. Pero le voy a decir algo. Si no sabemos lo fundamental, no vamos a saber cuál es el estado. En lo más profundo. Porque lo que la casa se tiene por los fundamentos. Y usted puede saber muchas cosas, pero si no sabe cómo activar los fundamentos, lo demás va a caer tarde o temprano. Entonces, características de un pastor. El pastor tiene el corazón de un padre, el pastor es marido de una sola mujer, el pastor es paciente con las ovejas. Si usted va teniendo estas características como líder, es que Dios lo está preparando para ser pastor, pero si no las tiene, tal vez su don o su llamado será otro, porque ser líder no significa que usted va a ser pastor. Usted puede ser de alabanza y ser líder. Puede ser músico y ser líder. Porque el líder es el que guarda. La unción pastoral del pastor general fluye sobre el liderazgo. O sea, está activada, al igual que la unción profética o la unción evangelística. O sea, la unción que porta la cabeza va a correr sobre el cuerpo. Y si la cabeza tiene la unción pastoral, va a correr sobre el liderazgo. Por eso a la gente se le va a facilitar ejercer el liderazgo. Póngase de pie. Creo que hemos aprendido la introducción, los primeros puntos estuvieron muy buenos. Porque mucha gente está confundida y no sabe para qué Dios lo llamó. Yo solo predico, yo solo enseño. Pero el asunto es saber para qué Dios nos llamó.